Gracias a Dios porque podemos recordar lo bueno que ha sido nuestro Padre Celestial a través de estos tiempos de alabanza, también de el estudio de la palabra. Y para quienes nos visitan por primera vez, me presento, soy Alfredo Fuentes, soy pastor de esta congregación y para mí va a ser una bendición poder compartir con ustedes lo que el Señor ha preparado para tu corazón, para mi corazón también ya lo hizo mientras estudiaba esto. Y pues vamos a ponernos en manos de Dios, ¿sale? Antes de comenzar. Gracias te damos, Padre, por permitirnos venir a tu palabra, a encontrar en ella la verdad, Señor, pero sobre todo a encontrar en ella la esperanza que nuestra alma necesita. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo que nos dio el acceso a tu presencia, Señor. Si podemos estar aquí con toda paz, con toda esperanza, es gracias a tu Hijo Jesucristo, Padre. Y también, Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes esta mañana a través de nuestros sentidos, a través de lo que oímos, de lo que vemos. Guíanos, Señor, a conocer más sobre ti. Genera un fruto en nuestros corazones, Señor, y que salgamos de este lugar llenos de ti y con más edificación, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos. Me preguntaba mi esposa que si iba a dar un mensaje del Día del Padre y le dije que para seguir la tendencia de que todo el mundo olvida este día, pues no lo iba a dar del Día del Padre, pero al final, mientras estudiaba esta porción de Eclesiastés, me di cuenta que el Señor nos va a hablar a través de la parte que vamos a estudiar el día de hoy, terminando el capítulo 3 de Eclesiastés. Así que te voy a invitar a que prepares tu Biblia, porque aunque nos gustan los mensajes temáticos en Calvary, la verdad que disfrutamos más el verso a verso porque nos ayuda a poder considerar toda la palabra escrita que hay en los libros de la Biblia. Así que pues el día de hoy, aunque no va a ser un mensaje temático del Día del Padre, estoy seguro que a los que somos papás vamos a poder salir animados de nuestra fe, confrontados también con el pecado que hay aún siendo padres, y también el Señor nos va a guiar a poner nuestros ojos y nuestra esperanza solo en Él, cuando vivimos en un mundo que nos grita que todo es apresurado, que necesitamos soluciones instantáneas. Pero si has leído Eclesiastés, y en especial el capítulo 3 que vimos hace 8 días, hay una parte donde nos dice que todo tiene un tiempo. Y lo que vamos a terminar de ver hoy en este capítulo 3 son las injusticias y los logros un poco agridulces que hay en esta vida para poder considerar en quién está la justicia verdadera y en quién está la plenitud. Y a lo mejor te puedes preguntar, ¿cómo es posible que podamos encontrar un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo a nuestra fe a los papás, hablando sobre la injusticia y sobre la impiedad? ¿Qué sentido tiene? Salomón trató de encontrar respuestas a la insatisfacción de su alma, experimentando todo lo posible en esta tierra, pero se encontró en un laberinto, terminó en un callejón encerrado, usando un superlativo que es muy conocido en este libro como vanidad de vanidades. Es decir, lo más vacío de lo vacío es intentar llenar tu alma de satisfacción con cosas en esta tierra. Así que Salomón, en una especie de documentalista, nos deja en esta maravillosa escritura las preguntas existenciales que los hombres, tanto hombres como mujeres, nos llegamos a hacer a lo largo de nuestra vida y tratamos de resolverlas con sabiduría humana. Vamos a ver cómo la sabiduría humana no necesariamente es el mejor camino para encontrar esperanza. Así que, a diferencia de Salomón, quien se dispuso en observar y en concluir según lo que su corazón les decía, tú y yo como creyentes tenemos una ventaja. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar a entender las respuestas a estas preguntas que muchas veces no tenemos respuesta en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos, sino están en el Evangelio de Cristo. La buena noticia es esta, que Cristo, a través de su Espíritu Santo, te ayuda a encontrar las respuestas que tu alma necesita. Así que nos vamos a mover en dos perspectivas, viendo la perspectiva terrenal, como cualquier hombre sin Cristo ve la vida,
pero también la perspectiva de un hijo de Dios, de un creyente, de alguien que está siendo renovado por medio de, transformado, perdón, por medio de la renovación de su entendimiento. Por eso es vital, hermano, para todo creyente, asegurar que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuál es la recompensa de haber renovado este entendimiento? Ahí mismo lo dice, para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. En la medida que el Señor te hace entender el por qué vives lo que vives, el cómo lo vives, cuando tu mente está siendo renovada vas a poder experimentar lo que dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. A veces decimos, ¿cómo es posible que lo que estoy viviendo, Dios, sea agradable y perfecto? No lo entiendo, no tiene sentido. Déjame decirte que si estás viviendo un sabor amargo en tu vida, que es consecuencia de un pecado no confesado, un pecado no arrepentido, Dios está usando ese dolor, esa amargura, para hastiarte del pecado y para que dejes de intentar llenar un vacío con pecado que solo Él puede llenar. Pero si el sabor amargo no es consecuencia del pecado, estás caminando con Dios. Dios también usa los fríos inviernos de nuestra vida para poder hacer que florezca nuevamente en otra estación. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice Eclesiastés 3:11, y ha puesto eternidad en nuestro corazón sin que alcancemos a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que, hermano, quizás hoy te encuentras como Salomón, quizás te encuentras con muchas preguntas hacia Dios, quizás te encuentras cuestionando por qué estás viviendo lo que estás viviendo y quizás no logras comprender cuál es el plan de Dios con esto para tu vida. Déjame decirte que esto, lejos de ser una condena, el no entender, el no comprender, es más una invitación a buscar al único que tiene respuestas, al único que puede llenar esas dudas existenciales de nuestra vida y nuestro corazón, que es Cristo Jesús. C.S. Lewis escribió un pensamiento que quise traer a compartir. Dice, si encuentro en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Esa es una realidad para todo creyente. Cuando te cansas de buscar en este mundo una fuente de satisfacción y no la encuentras, es porque no estás hecho para este mundo. Si el Señor hoy te permite escuchar y terminar de escuchar este capítulo 3 y estás aquí con tus oídos prestos, mi oración es que puedas salir de este lugar con tu alma llena de respuestas y confianza en aquel Dios de tu salvación. Que puedas encontrar la respuesta que el salmista en el Salmo 42 nos regala cuando su alma se encontraba ansiosa, se encontraba abatida. Salmo 42:5, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, espera. ¿Te das cuenta? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Dios no ha terminado. Dios ha determinado un tiempo para cada estación, para cada cosa en esta vida. El hombre que confía en esta verdad, el hombre que confía en Dios, nunca está ni adelantado ni tampoco atrasado, porque sabe que cada estación en su vida es elegida por el propio Señor, que es soberano. Así que el Señor no ha terminado. Con esta expectativa y con ayuda del Espíritu Santo vamos a terminar de ver lo que nos sigue narrando Salomón en el capítulo 3, versículo 16 al 22. Y dice la palabra de Dios en esta porción. De hecho, las Biblias Reina Valera traen un título en esta porción que dice Injusticias de la vida. Y dice, vi más debajo del sol
En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu de los animales desciende abajo de la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Y voy a leer tres versos más del versículo 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha nacido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Salomón, después de abrazar brevemente en la primera parte del capítulo 3 esta confianza en la eternidad de Dios, como lo vimos, ha regresado a observar la vida debajo del sol, la vida en este plano, para encontrarse de nuevo con una decepción, para encontrarse de nuevo con la injusticia y la maldad que reina en este mundo. Y esto, hermano, déjame decirte, no es exclusivo de Salomón, es algo que nos puede pasar a ti y a mí, que un día estamos bien motivados y confiados de lo que Dios está haciendo, pero después de ver lo que pasa en esta vida tan injusta, nos desanimamos y empezamos otra vez a ver todo sombrío y gris. Después de descansar en la verdad de Dios, que Dios es soberano y que tiene el control, ahora vemos a Salomón viendo la injusticia y la maldad que trae desconsuelo a su alma. Y es que a veces, hermano, llegan noticias, llegan situaciones que nos dejan ver lo cruel que es la vida, lo injusto que es la vida. Y junto con ello se despierta una pregunta y un cuestionamiento en nuestros corazones. Si Dios es soberano, si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cómo podemos vivir en un mundo tan injusto? ¿Cómo podemos vivir en un mundo tan perverso? ¿Cómo reconcilio la justicia de Dios con la realidad de una creación injusta? ¿Cómo concilio que Dios es perfectamente soberano, pero la creación es perfectamente malvada? Y esto es precisamente lo que Salomón va a abordar en esta parte, con una perspectiva 100% humana. Pero en el Evangelio, hermano, tú y yo podemos ver la perspectiva que Jesús y sus discípulos tuvieron. Versículo 16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. Lo que vio Salomón fue que en el mundo y en esta vida hay gran maldad y hay gran injusticia, donde debería de haber justicia. En los tribunales, en las fiscalías, en estos lugares que están destinados a impartir justicia, muchas veces lo que ves es todo lo contrario. Y esto no es exclusivo solo de esos lugares, lo ves en la vida diaria. No es algo que tú y yo no sepamos. Creo que aquí todos los que estamos de alguna o de otra manera hemos sido víctimas de la injusticia y hemos sido víctimas de la maldad que abunda en esta vida. Todos anhelamos vivir en un mundo más justo. ¿Quién de aquí no quiere eso? Todos queremos eso. Y nos incomoda ver cuando hay personas incumpliendo sus promesas, aprovechándose de los débiles, saltándose las filas del súper, metiéndose en los carriles prohibidos, sacando provecho de su dinero y de su poder, y nos enojan las injusticias, no es novedad.
Este mundo a diario vive millones de injusticias que causan sufrimiento. Puede ser desde un sufrimiento leve, como que alguien se te metió, o puede ser un sentimiento grave cuando te desfalcan, cuando hay un abogado corrupto que te está extorsionando, cuando hay una situación que te está doliendo, pero hay una injusticia. Y a veces tratamos de encontrar estas relaciones entre el mal y el mal comportamiento y las malas acciones, y a veces también a la inversa. Esperamos ver un buen comportamiento y las bendiciones cuando hacemos el bien. Pero esta expectativa es 100% humana. Es una justicia meritoria, hago bien para que me vaya bien. Y es la famosa ley del karma, ¿no? Que es una ley humana o una ideología humana. Si soy bueno, no me deben de pasar cosas malas. Eso es lo que el mundo espera ver. Si yo soy justo, pues espero que todo sea justo conmigo. Pero dice Salomón, donde esperaríamos ver justicia, donde esperaríamos ver que las cosas se hacen bien, pues es donde hay más impiedad, es donde hay maldad, es donde hay corrupción. Y un concepto erróneo, hermano, y muy común entre los nuevos creyentes, es que Dios resuelve todos nuestros problemas cuando venimos a Él, que llena nuestra vida solo de bendiciones, de gozo, y aunque sí, es cierto, el Señor nos da gozo, nos permite disfrutar de su bien, pero es un pensamiento parcialmente correcto, porque aunque suene muy bonito, aunque sea un buen argumento para llenar iglesias, no es tan cierto del todo. Seguimos viviendo en un mundo caído. ¿Qué significa eso? Que es posible y muy probable que aún experimentes injusticias que son parte de un mundo caído. Las mismas injusticias que sufrieron Daniel con Nabucodonosor, las mismas injusticias que sufrió David con Saúl, las mismas injusticias que sufrió José con sus hermanos, las mismas injusticias que sufrieron los apóstoles con el Imperio Romano. Aún en Cristo, hermano, déjame decirte la verdad. Estando en este mundo, el creyente también podría ser víctima de una corrupción, de un sistema judicial, de la impunidad con la que imperan los delincuentes, la injusticia y la imparcialidad de un jefe autoritario, de un jefe que por ser creyente te estigmatiza o la trae contra ti, o quizás ni sabe que eres creyente y también la trae contra ti, la traición de un socio, el desfalco de tus ahorros, no sé, es una observación que sigue siendo dolorosa como lo fue para Salomón. Señor, ¿por qué hay tanta injusticia en esta tierra? Pero aquí lo importante es, esto no va a ser para siempre así. La injusticia y la iniquidad también tienen su tiempo. Versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. La Nueva Traducción Viviente lo menciona así: a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. Con esta conclusión vemos a Salomón invitándonos a mirar más allá de las fallas humanas, el confiar en Dios, confiar en el juez perfecto, que al final va a poner todo en su lugar. A su debido tiempo, nos dice esta porción, a su debido tiempo, en el tiempo de Dios, nos va a llevar a recordar que la justicia de Dios no se imparte en función a nuestros tiempos, que la justicia de Dios está en función a su soberanía en los tiempos que Él decide. A veces tenemos prisa y queremos que la justicia a nuestro favor sea expedita, pero el Señor no nos está diciendo que va a ser pronto, nos está diciendo que va a ser justo. Y a veces queremos que las injusticias de otros hacia nuestras vidas sean juzgadas rápido. No demores tu juicio, Señor, manda fuego consumidor inmediatamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú y yo somos injustos? Señor, extiende tu misericordia, por favor. A veces queremos que la justicia sea pronta para otros, pero dice la palabra de Dios, en su debido tiempo, a todo hombre juzgará el Señor por lo que han hecho.
Pero aquí la pregunta trascendental que tú y yo nos podemos hacer es, ¿en qué posición vamos a ser juzgados? Porque fíjate el verso 17 cómo señala quiénes van a ser juzgados: al justo y al impío. ¿Cómo vas a ser juzgado tú? ¿Como alguien justo o como alguien impío? Puedes llegar al tribunal de Cristo considerado justo por los méritos de Jesús en la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Dice ahí en las pantallas: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es, hermano, tú puedes presentarte justo delante del tribunal de Dios para este juicio. Ahí anda haciendo chispas algo. Nos podemos presentar justos por medio de Cristo. Podemos llegar como impíos cuando decidimos decirle no al Señor. Hermano, creo que esto no es nuevo para ti. Todos aquí somos injustos por naturaleza. Es más, no necesitas enseñarle a un niño cómo mentir, no necesitas enseñarle a un niño cómo robar, cómo ser malvado, cómo hacer el bullying. No, simplemente brota del carácter del niño cuando crece. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermano, cuando Cristo viene a tu encuentro, Él te da una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué nos dice la palabra? Nueva criatura es. Esa vieja naturaleza ha pasado y aquí son hechas nuevas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tú tienes la nueva naturaleza de Cristo, entonces eso te permite experimentar una vida conformándose a la imagen de Cristo, y como la imagen de Cristo se va formando en ti, tú te vas haciendo más justo. La justicia de Dios está siendo evidente en aquel que está siendo conformado a su imagen. Así que, hermano, por eso es tan importante que seamos conformados a su imagen a través de lo que la palabra de Dios dice, a través de lo que el Espíritu Santo nos guía, porque de esa forma es donde tú y yo podemos ser considerados justos. Ahora, versículo 18, dice algo Salomón a su corazón. Dice: dije en mi corazón, todo esto de las injusticias, todo esto de la maldad, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Dios permite las injusticias para probar el carácter de los hombres. Dios permite que a veces padezcamos esto para probarnos. Y los hombres podemos reaccionar a estas pruebas en dos direcciones. Uno es con sabiduría humana. ¿Qué quiere decir esto? Con la conducta irracional dominada por instintos a veces animales, para buscar justicia por cuenta propia. Cuando alguien es injusto contigo, me las va a pagar. Y entonces empieza un instinto a buscar justicia por tu propia cuenta. Salomón compara que esta prueba solo demuestra que algunos no son tan distintos a la naturaleza animal, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, personas controladas por sus instintos completamente, dejando a un lado la razón. No pierdas ahí Eclesiastés, acompáñame a Santiago 3. Fíjate cómo lo describe Santiago, este tipo de sabiduría, cuando quieres hacer justicia por tu propia cuenta, cuando ante la maldad y la injusticia el hombre busca en su sabiduría humana compensar. Santiago 3, versículo 13, dice así, con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría
no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, ¿qué más? Animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, pelea, ahí hay perturbación. Y toda obra, ¿cómo es? Perversa. Esa es una forma de responder a las injusticias con sabiduría humana, pero con sabiduría y temor de Dios, la historia es un poco distinto. Bajo la reverencia, bajo el temor de Dios soberano que gobierna aún en las injusticias que vives y que todo lo que sufres por una injusticia, si estás en Dios y es en el tiempo de Dios, esto es encauzado para algo mayor. Y aquí es donde el fruto del Espíritu es evidente y crece en los creyentes. Ahí mismo en Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y ¿de qué? ¿Te das cuenta? Es donde se prueba el carácter del hombre, sin incertidumbre ni tampoco hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mientras el fruto de la justicia humana es más guerra, más injusticias, el fruto de la justicia de Dios es paz. Es paz, hermano. Como creyentes, tú y yo no estamos exentos de las injusticias y de la maldad que existe en este mundo. Quisiera decirte que sí, pero tristemente la realidad es distinta. Aquí la pregunta es, como creyente, ¿cómo debemos de reaccionar ante el dolor y ante la injusticia cuando ésta llega a nuestras vidas? Porque va a llegar. Porque si llegó a los apóstoles, porque si llegó al mismo Jesús, ¿qué te hace pensar que a ti no? El camino más fácil a tomar es la decepción. Es la puerta más grandota, la decepción y la resignación. Pero déjame decirte que la decepción es peligrosa porque tiene la capacidad de nublar nuestra confianza en Dios. Cuando el tiempo de reír acaba, cuando el tiempo de alegrarse se termina y llega el tiempo de llorar, lo que solemos decir es: ¿por qué a mí, Señor? Es injusto. Pero necesitamos tú y yo comprender que la justicia y la soberanía del Señor no está basada en las circunstancias temporales. La justicia y la soberanía de Dios están basadas en el fruto que se ha de generar a través de esas circunstancias. La reacción ante las injusticias se encuentra en perseverar, en tener gozo, en la esperanza de que también ese tiempo pasará. Así lo instruyó Pablo a los romanos, a los creyentes romanos que habían dado su decisión por seguir a Jesús y que esa decisión les estaba costando la muerte, les estaba costando la precariedad, los estaban persiguiendo, no los aceptaban en los trabajos. Pura injusticia estaban viviendo los creyentes en Roma. Pero en Romanos 12:12, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, Pablo insta y exhorta a los cristianos a gozarse en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Dedicados a la oración. Y creo que para este punto nadie estaba más cualificado que Pablo para enseñar a soportar la aflicción a causa de la injusticia, la angustia y las adversidades a causa de la maldad. Nadie mejor que él podía darnos este consejo, hermano. Si tú hoy estás sufriendo la injusticia o los efectos de la injusticia por la maldad de otros, pídele al Señor sabiduría para poder soportar la aflicción, para poder descansar en la esperanza del fruto que esta prueba está trayendo a tu vida. Quizás hoy estás atravesando el tiempo de lágrimas, quizás hoy estás atravesando el tiempo de perder, el tiempo de romper, el tiempo de callar, el tiempo de guerra, por todas las injusticias y maldad. Pero el Señor te dice: esto no es para siempre, esto también es temporal. Es en la prueba y es en la tribulación cuando tu paciencia, cuando tu perseverancia es fortalecida.
cuando vas a ver madura tu perseverancia, tu confianza en el Señor. Difícilmente, no te digo que es imposible, pero difícilmente vas a poder ver madura tu paciencia si todo está en paz. No necesitas practicarla, pero cuando hay guerra, cuando hay conflicto, es cuando se fortalece. Difícilmente vamos a ver madura nuestra fe si todas las cosas están bien, si todo es un campo de flores y no de espinos. Incluso cuando la vida parece más desordenada, cuando la vida parece que está siendo invadida por la maldad y la injusticia, el ciclo de Dios sigue funcionando. El ciclo de Dios sigue en marcha. El tiempo de llorar te prepara para el tiempo de reír. El tiempo de perder te prepara para el tiempo de ganar. El tiempo de guerra antecede la experiencia de la paz. Hermano, los tiempos de aflicción por las injusticias en esta vida no son nuestros enemigos, son a veces nuestros maestros, porque nos enseñan a esperar con paciencia y con madurez. Y así consideraba Santiago esto. Esto no es un invento mío. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, describe que las pruebas de fe, las aflicciones de esta vida, tienen un propósito glorioso. Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. No es en las bendiciones, es en la prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero más adelante, en el capítulo 5 de Santiago, versículos 7 al 11, cuando habla de la paciencia y la oración, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esto es para quien tiene su confianza en Cristo. Puede descansar en esto. Sin embargo, para quienes no tienen una esperanza en el Señor, el padecer las consecuencias de las injusticias y de la maldad no es más que una causa de gran dolor, una causa sin esperanza y una frustración continua, de modo que Salomón añade que para estos hombres sin esperanza son semejantes a las bestias, con un mismo fin, y diciendo: no hay diferencia entre el destino del hombre y del humano que sufre la injusticia y la maldad. ¿Por qué argumenta esto? Regresamos a Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Tanto animales como seres humanos, ambos respiran, ambos mueren. Y en la observación de Salomón, las personas no tienen una verdadera ventaja respecto al animal. Todo es vanidad, dice Salomón. Todo es absurdo para el entender de un hombre sin esperanza. Esta expectativa, hermano, de vivir y morir es tan absurdo como el de un animal que solo vive para eso, que nace para sufrir y para morir.
Y cuando alguien piensa así, que nada en esta vida tiene sentido, que el sufrimiento no tiene sentido, que las injusticias no tienen una razón de ser, cuando no hay una esperanza más que terrenal, dice Salomón que terminamos rebajando nuestro propósito de existencia a la de un animal y suprimimos la verdad que el hombre es portador de la gloria de Dios. Hermano, a diferencia de lo que escribe aquí Salomón, tú y yo sabemos que nuestros espíritus tienen un destino eterno, que no queda todo en el polvo. Pero cuando dejamos que el dolor y el sufrimiento nos roben la confianza en Dios, este tipo de conclusiones llegan a nuestras vidas. Este tipo de conclusiones deprimentes y sin esperanza, pues es el pan de cada día. Así que Salomón está planteando un pensamiento 100% humano. Dije yo a mi corazón, ¿de qué sirve todo? ¿De qué sirve sufrir si al final todos tenemos el mismo destino? Ambos terminan en el mismo lugar. Versículo 20, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Es verdad, este cuerpo termina regresando a la tierra, pero el espíritu del hombre no queda ahí. El espíritu del hombre no queda en el polvo. Verdaderamente, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que experimentamos en esta vida termina en una fosa. Salomón plantea una pregunta crucial para responder esto con una revelación divina. Versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu de los animales desciende abajo de la tierra? ¿Quién acaso sabe esto? ¿Quién puede demostrar que esto es verdad? No es que Salomón sea un incrédulo, no lo veas así, porque Salomón, unos versos atrás, nos está contando de su confianza en la eternidad que Dios puso en los hombres. Salomón aquí está haciendo una pregunta para despertar también la reflexión de nuestra incapacidad natural de comprender plenamente la existencia de una vida más allá de esta tierra. Cuando vemos la vida solo como algo que se acaba en la fosa, cuando vemos la vida como algo que no tiene sentido y dejamos de ver la perspectiva eterna, definitivamente no hay esperanza. Pero la Biblia en su conjunto ofrece un montón de respuestas claras sobre hacia dónde va tu alma. Tu alma no acaba en el polvo de esta tierra. Y aunque para la gente del Antiguo Testamento esto era un poco incierto, fue revelado a través de Jesucristo varios siglos después. Acompáñame a 2 de Timoteo 1:10. Y también busca ahí Juan 14:1 y 3. Porque esto es algo en lo que tú y yo necesitamos ser entendidos. Hermano, las aflicciones de nuestra vida, las buenas temporadas de nuestra vida no acaban en el polvo, no acaban en una fosa. Tienen un propósito para algo más allá de esta vida. Dice 2 de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y también la inmortalidad por el Evangelio. Hermano, tú eres un ser eterno. Ya lo dijo Salomón, pero aún había dudas. En Cristo sabemos y por el Evangelio sabemos que la muerte corporal no es el fin del hombre, no es el fin de tu existencia. Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio, es lo que dice Pablo a Timoteo. Y como tú y yo lo entendemos la muerte física no es para siempre. No todo acaba sin esperanza. Así lo prometió Jesús en Juan 14:1-3. ¿Qué dice Juan 14:1-3? Es una promesa que el Señor hace a sus discípulos. Dice la palabra de Dios en Juan 14:1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no hubiera vida más allá, Él te lo hubiera dicho. Yo te lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa, hermano, de esperanza en una vida y en una morada con Cristo por la eternidad, es la que nos hace ver que estas leves tribulaciones son pasajeras. El dolor de este mundo no es comparado con la gloria que ha de venir, lo cantábamos hace un ratito. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que he de vivir. Vivir es Cristo. Así como el dolor de una madre en el parto es un dolor temporal y es un gran dolor, pero jamás se compara a la felicidad que experimenta al tener a su bebé en brazos. El dolor de la incertidumbre, el dolor de la injusticia en esta vida no se compara a la gloria que debemos de disfrutar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Salomón concluye por tercera vez con un consejo que ya hemos visto en capítulos anteriores, pero que nos da una perspectiva de no todo acaba aquí, pero mientras estás aquí, sé sabio en el tiempo que inviertas en esta tierra. Fíjate, versículo 22. No es como un premio de consolación, sino vamos a verlo como lo explicó el mismo Salomón unos versos antes, que el poder experimentar las cosas que el Señor nos da es un don de Dios, es un regalo de Dios. Fíjate, termina este capítulo de esta manera increíble. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Lo que nos está diciendo aquí es una conclusión que nos invita a poder disfrutar de lo que el Señor nos permite vivir. No es una invitación, porque algunos lo pueden malentender así, para que te hagas un adicto al trabajo, porque dicen no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. No, no es eso. Ni tampoco para que el trabajo sea la causa de alegría y sentido a tu vida. Cuando seas viejo y te despidan, tu sentido podría quedar ahí. Más bien lo que nos invita el predicador es a reconocer que todo trabajo dado por Dios tiene un significado y un propósito cuando están en el lugar correcto. Cuando tú comprendes esto, como papás, entendemos que nuestros trabajos no solamente es para ir y sacar dinero, sino es para un propósito mayor, sea el oficio, sea la profesión, sea el trabajo que Dios te da. Tú y yo podemos disfrutar del fruto del trabajo con dos cosas, con gratitud, pero también con fe, con esperanza. Y podemos vivir así, no ignorando que hay injusticias aún en los trabajos, no ignorando que hay opresión por la maldad en este mundo. Podemos vivir con confianza, con fe y con gratitud, porque conocemos que lo que estamos viviendo, sea tiempo de reír, sea tiempo de llorar, provienen del mismo Dios soberano. Y a pesar, hermano, a pesar de todas las injusticias y la maldad que existe en esta vida, tú y yo necesitamos la mente de Cristo para poder encontrar gozo. No te estoy diciendo que seas un masoquista y digas, a ver, Señor, quiero sufrir. No, no, hermano. Lo que te estoy diciendo es que cuando sea el tiempo de llorar, el tiempo de romper, el tiempo de guerra, puedas estar consciente que a veces, aunque son causa de la injusticia de este mundo, no están fuera de la voluntad de Dios, no están fuera de la soberanía de Dios. Cuando tú y yo sabemos que todo lo que Él nos da, a veces no es lo que queremos, pero es lo que necesitamos, puedes seguir caminando en este andar de confianza y fe en el Señor. Déjame terminar concluyendo lo que vimos en este capítulo 3. Y ahora sí, también como mensaje para los papás en esta tierra. Quizás tuvimos papás, no voy a generalizar, pero vivimos en una cultura machista y quizás el mejor ejemplo de padre no lo tuvimos, quizás no tuvimos padre tampoco, quizás nuestros padres por el pecado también fueron imperfectos, injustos y malvados.
Pero el Señor, cuando nos atrae a Él, y en Cristo podemos ver que las cosas viejas pasaron, nos permite experimentar el modelo de un Padre verdadero, de un Padre que nos ama, de un Padre que tiene el control de las cosas, de un Padre que no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos, y que a pesar de que podamos estar viviendo en un mundo tan rodeado de maldad y de injusticia, no significa que esto se le ha ido a Dios de las manos. No significa que tu cuidado y mi cuidado en los tiempos de dolor es porque algo se le salió de las manos a Dios. Cuando tú entiendes que Dios es soberano, cuando tú entiendes que no son en tus tiempos, sino es en sus tiempos, Él permite que estas injusticias prueben nuestros corazones para producir un fruto de carácter. Así que es importante, hermano y hermana, que podamos discernir la estación en la que nos encontramos el día de hoy. Si es tiempo de llorar o es tiempo de reír. Si es tiempo de romper o es tiempo de coser. A veces nos aferramos tanto al tiempo de reír, al tiempo de bailar, al tiempo de alegrarnos, pero como te decía, los mayores frutos en el carácter del cristiano se dan en los tiempos que son contrarios a estos. Eclesiastés 3 nos enseña a aceptar los ciclos de Dios como parte de la sabiduría de Dios. Cada estación, cada ciclo en tu vida tiene un tiempo y tiene un propósito. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Incluso lo que hoy pudiera parecer terrible, incluso lo que hoy pudiera parecer horrible y sin esperanza, será visto hermoso cuando lo miramos en retrospectiva y nos damos cuenta que fue en ese dolor, que fue en ese momento tan crudo y tan difícil cuando Dios modeló tu carácter y te hizo a su imagen. Cada estación te prepara para la siguiente. Antes de cosechar, hay que sembrar. Si piensas que Dios te ha abandonado porque no encuentras solución en tus tiempos o porque tienes prisa, pídele a Dios discernimiento. Pídele a Dios el entender por qué aún estás en la estación de prueba, por qué aún estás en la estación de espera. Romanos 5:4 dice que la paciencia probada produce esperanza, y esa esperanza que no avergüenza. Si Dios es soberano, si Dios es justo, descansa en estas verdades. Y si tú piensas que Dios ha demorado ya demasiado su respuesta, quizás es porque viene con algo más grande de lo que pediste y quizás aún no estás listo para recibirlo. Espera. La paciencia produce esperanza y es una esperanza que no avergüenza. La paciencia no florece en el tiempo de reír. Las nochebuenas no florecen en la primavera, tienen su estación. Florecen en el invierno. ¿Por qué? Porque así Dios lo decidió. Dios nos ha enseñado que tanto el lamento como la fiesta tienen un propósito. Los tiempos de llanto, los tiempos de dolor, los tiempos cuando todo está fuera de tus manos, rompen el orgullo y te enseñan a no amar las cosas de este mundo, que es un mundo injusto y lleno de maldad. Solo los que han pasado el desierto, hermano, aprecian con gratitud la belleza que hay en la tierra prometida. Así que, hermano, quiero invitarte esta tarde de domingo que puedas descansar en las estaciones de Dios, en los tiempos de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si estás en el tiempo de gozo y de alegría, gloria a Dios. Disfruta del bien y la bondad del Señor. Probablemente va a venir otra estación donde ya no sea todo tan alegre, pero que eso no te afane. Cada día trae su propio afán.
Cuando llegues a ese valle de lágrimas, el Señor lo convertirá en manantiales, dice el salmista. Pero si hoy estás en el tiempo de llanto, en el tiempo de dolor, en el tiempo de aflicción, ya sea por una injusticia de otros, ya sea por el pecado de otros, ya sea incluso por un pecado que no has confesado o no has arrepentido, el Señor va a usar esto con un propósito. Hebreos 6, 9 al 12. Quiero terminar con esta reflexión que el autor de Hebreos hace a la iglesia respecto a lo que acabamos de hablar el día de hoy. Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no es injusto para olvidar tus noches de lágrimas derramadas a Él. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que has hecho hacia su nombre. Dios no es injusto para hacer a un lado la decisión que has tomado de servirle. Dios no es injusto, a pesar de que este mundo lo sea. Sin embargo, Él en sus tiempos usa estas injusticias y este dolor para conformarnos más a Él. Te voy a invitar que podamos ponernos de pie, que podamos descansar en este Dios justo que tú y yo conocemos por medio de Cristo, y podamos venir a Él a dejar nuestras cargas, a dejar nuestras aflicciones. Él sabe, Él las conoce. Él conoce lo más profundo de nuestros llantos. Él sabe las causas de las pruebas y las injusticias y las aflicciones. Pero a veces nosotros necesitamos orar para reconocerlas, para reconocer que no podemos, para reconocer que solo en Él podemos tener una esperanza. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque hoy nos has dejado ver que tú eres un Dios justo, un Dios verdadero, que a pesar de estar en un mundo injusto y un mundo lleno de maldad, tú permaneces justo, Señor. Y que en tu soberanía y en tu sabiduría, Señor, permites que como creyentes en ocasiones padezcamos estos tiempos de tribulación y estos tiempos de dolor con un propósito aún mayor. Quizás hoy no lo vemos, quizás hoy no lo entendemos, quizás hoy lo cuestionamos, Señor. ¿Hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero cuando podamos ver en retrospectiva el fruto de paciencia, de esperanza que has desarrollado en nosotros, Señor, que podamos ser lo suficientemente humildes para reconocer que fue gracias a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, porque a pesar de ser imperfectos, injustos también, tú nos has permitido conocer la justicia por medio de Cristo. Y hoy, Señor, también como iglesia, te pido por los papás que hoy seguimos criando hijos, por los papás que seguimos aconsejando a hijos, Señor. Nuestra justicia es imperfecta, nuestros consejos son imperfectos, Señor. Necesitamos tu sabiduría para poder llevar a nuestros hijos a ti. Padre, no dejes que nuestra impaciencia, nuestras prisas, nuestros afanes de esta tierra, de esta vida, nos priven de ser unos buenos consejeros de nuestros hijos, nos priven de ser acompañantes de nuestros hijos, Señor. Es una petición que te hacemos con el corazón, Padre. Y también te pedimos que si alguien aquí tiene padres no creyentes, Señor, y que han padecido la injusticia
de estos frutos de maldad, Señor. Permite que estos hombres se arrepientan, Señor, que te conozcan por medio del testimonio de tus hijos y de tus hijas, que lleguen a ti a la verdad por medio de tu Espíritu Santo, hablando, redarguyendo, convenciendo de pecado, Señor. Dale la paciencia al creyente, a la mujer, al hombre que confía en ti, Señor, de poder soportar la prueba y la aflicción. Te damos gracias porque como iglesia podemos salir de este lugar llenos de tu palabra y entendidos de tu plan perfecto y soberano. En el nombre de Jesús. Amén.